Hola, buenos días, mi nombre es María Méndez y el día de hoy vamos a hablar sobre nuestro quinto tema del planificador en el área de naturaleza, que es el movimiento. Todo en el universo es movimiento. Se mueve el agua, se mueve el aire, las plantas giran, se mueve el sol, se mueven los organismos vivientes en la biosfera y los humanos dotamos de movimiento a ciertas máquinas. Con esto quiero decir que el movimiento es el cambio de posición de un cuerpo con respecto a un punto considerado fijo. En todo movimiento, en cualquiera que sea su trayectoria, se consideran los siguientes elementos, como lo es el desplazamiento, la distancia y el tiempo. El desplazamiento es el cambio de posición entre dos puntos. En la imagen, el automóvil se desplaza desde el punto A hasta el punto B. El punto A representa la posición inicial, mientras que el punto B representa la posición final. La distancia representa el recorrido medido sobre esta trayectoria. Se expresa en kilómetros, metros y centímetros. Por otro lado, el tiempo representa intervalos de tiempo, de cuándo inicia el movimiento y cuándo se termina. Se expresa en segundos, minutos y horas. En este tema es muy importante hablar de cuáles son los tipos de movimientos. Estos se clasifican según su referencia, según su trayectoria y según su naturaleza. Según su referencia, a su vez se divide en dos: movimiento absoluto y movimiento relativo. Cuando el movimiento es absoluto, cuando existe un punto de referencia fijo. Un ejemplo: vamos a correr hasta el árbol que está en aquella orilla. Cuando el movimiento es relativo, si el sistema de referencia móvil está en movimiento con respecto a otro sistema de referencia que está fijo. Un ejemplo de esto es caminar de un vagón a otro en un tren en movimiento. Por otro lado, los movimientos según su trayectoria se clasifican en rectilíneo y curvilíneo. Cuando un movimiento es rectilíneo, cuando su trayectoria es una línea recta. Cuando un movimiento es curvilíneo, cuando su trayectoria es una línea curva. Estos dos movimientos que acabamos de mencionar se pueden ver mucho en las carreras de automóviles. Cuando hablamos de movimiento según su naturaleza, este se clasifica a su vez en movimiento uniforme y movimiento variado. Cuando hablamos de movimiento uniforme, es cuando el móvil recorre distancias iguales en el mismo periodo de tiempo. Un ejemplo de esto es cuando un autobús se desplaza a 80 km por hora. Ya sabemos que por cada hora este autobús recorre 80 kilómetros. Y cuando hablamos de un movimiento variado, decimos que las distancias recorridas son diferentes, pero los tiempos son iguales. Un ejemplo de esto: cuando lanzamos una pelota hacia arriba de manera vertical, a medida que ésta sube, recorre menos distancia, pero al bajar acelera su caída. Existen otros movimientos. Está el movimiento circular uniforme y está el movimiento oscilatorio. El movimiento circular uniforme, cuando el móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales y su trayectoria es una circunferencia, como por ejemplo las agujas del reloj y las aspas del ventilador. Y el movimiento oscilatorio es aquel que se realiza sobre una misma trayectoria. También se conoce como movimiento periódico. Un ejemplo de esto es que si observamos el péndulo de un reloj, nos vamos a dar cuenta que el péndulo siempre ocupa la misma posición, manteniendo la velocidad de las agujas de una manera constante. Ahora, para visualizar si se comprendió el contenido, les voy a realizar una serie de interrogantes. ¿Qué es el movimiento? Es el cambio de posición de un cuerpo con respecto a un punto que se considera fijo. ¿Por qué se dice que todo en el universo es movimiento? Todo se mueve el agua, se mueven las plantas, se mueven los organismos vivos y la Tierra se mueve en el espacio. ¿Cómo se clasifica el movimiento según su trayectoria? Rectilíneo y curvilíneo. Completa.
Los tipos de movimientos se clasifican por su referencia, por su trayectoria y por su naturaleza. Un movimiento es uniforme cuando el móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales. Los elementos del movimiento son desplazamiento, distancia y tiempo. La longitud del desplazamiento medido sobre la trayectoria es la distancia. El tiempo se expresa en segundos, minutos y horas. El movimiento es relativo cuando el sistema de referencia se mueve.